Saludos, amados hermanos, Dios me los bendiga. Mi nombre es Gisela María Rodríguez. Hoy tengo el privilegio de compartir el mensaje de la palabra del Señor, esperando de todo corazón que el Señor nos ministre durante toda esta noche. Vamos a orar, mis amados hermanos. Hoy te reconocemos como Señor de todo lo creado, como Señor soberano, como Señor omnisciente, omnipresente y omnipotente, como Dios que está en control absoluta de todas las cosas. Por eso hoy presentamos delante de ti primeramente nuestras vidas, nuestras familias, nuestra congregación. Todo lo que hacemos, Señor, lo presentamos delante de ti, pidiéndote, Padre, que nos des dirección, que nos des ayuda, consuelo y refugio. Señor, si hemos obrado mal, si hemos hecho algo en contra de tu voluntad, te pedimos que nos perdones. Presentamos delante de ti este tiempo y te pedimos que sea tu palabra la que nos ministre, la que nos llene, la que nos redarguya, la que nos instruya, la que nos guíe. Te pedimos todo esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar la enseñanza que he titulado 3 acciones que nos conducen a la victoria espiritual. Todos los días libramos batallas espirituales en diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra familia, personales, en nuestro lugar de trabajo, incluso en nuestros ministerios. Pero si observamos bien, cada una de estas situaciones nos debería enseñar algo. Depende todo de cómo lo miremos. También nos prueba, nos reta, nos sacude y nos evalúa. Todas estas situaciones nos llevan a eso. ¿Para qué suceden todas estas situaciones? Para ser mejores cada día. Mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores creyentes. Todo dependerá de cómo y con quién enfrentemos cada situación que se nos presente diariamente. Damos gracias a Dios porque su gran amor, su gran misericordia y su santa y bendita presencia nos ha provisto de las herramientas necesarias y las armas para batallar día a día y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Hoy vamos a introducirnos a la vida de un hombre que también tuvo las mismas luchas, pero incorporó en su vida diaria prácticas que lo ayudaron a perseverar y a permanecer fiel hasta el final. Este hombre decidió caminar con Dios, agradar a Dios, predicar de nuestro Señor. Agradó tanto a Dios, al punto que desapareció porque Dios se lo llevó. Les invito a que oramos la palabra del Señor en Génesis capítulo 5, versos del 21 al 24. Dice la palabra del Señor: y caminó Enoc con Dios, en el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Si notamos, la palabra caminó está 2 veces. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: cuando Enoc tenía 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí la palabra que está repetida 2 veces es íntima comunión. Entonces ya notamos en la Reina Valera, caminó, acá íntima comunión. Vamos a mirarlo en Dios habla hoy. Anduvo de acuerdo a su voluntad. Es la palabra que se repite 2 veces y en la Nueva Versión Internacional, anduvo fielmente. Qué belleza, hermanos, esta palabra como nos enseña la relación que tenía Enoc
con el Señor, una relación de íntima comunión permanentemente. Pero vamos a mirar algunos aspectos de la vida de Enoc que hoy podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, como ya dije anteriormente, el nombre es Enoc. Su nombre tiene un significado muy hermoso y es dedicado, y el sinónimo dedicado es consagrado. Miremos algunas circunstancias que lo rodeaban. En Génesis 6:5, más adelantico de la cita que les di anteriormente, dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces miremos la vida que circundaba a Enoc. Era una vida de maldad, eran circunstancias difíciles y muy parecido a lo que hoy pasa en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces vemos que este hombre, así, con esas circunstancias, se mantenía fiel al Señor. Además vemos otro aspecto en Génesis 4 con Caín y Abel, que él es familiar de Enoc. Entonces vemos cómo Caín asesina a su hermano. Entonces vemos dos circunstancias familiares. Es decir, vemos una generación y enseguida vamos a ver la segunda generación. La segunda generación que vamos a mirar la encontramos en Génesis 4:26. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero ¿quién era Set? Set es el hijo que Dios sustituyó a Adán y Eva después de la muerte de Abel. Entonces Set trae una generación donde dice la palabra de Dios que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Vemos dos generaciones y vemos dos caminos, un camino para vida y un camino para muerte. Entonces lo que vemos con Set es que Set tomó de la fe de sus padres, de la fe de Adán y de Eva. Pero ¿cuál era la fe de ellos? Recordemos que después de la caída, ellos entendieron la necesidad de un Salvador. Aquí vemos el renacimiento de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermanos? Porque esta era una fe basada en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esta justicia la vemos en el pacto que el Señor hizo con Adán en Génesis 3:15, donde hay una promesa para todos y para todas las generaciones, y es que es la victoria de Jesús sobre Satanás y sobre el pecado. Entonces esta era la fe que acompañaba a este hombre. De Adán hasta Enoc hay 7 generaciones. Cuando leemos el capítulo 5 vemos 7 generaciones, desde Adán hasta Enoc. Estas 7 generaciones tienen un significado espiritual. Pareciera que Enoc representa una generación que camina hacia la plenitud, es decir, aquella generación que está por encima de todos los deseos terrenales y que aspira a una perfección divina. Entonces ahí vemos dónde tenía Enoc la mirada puesta. La palabra plenitud, mis amados, designa el poder salvador de Cristo, la totalidad de los tiempos. Enoc entendió la acción salvadora de Cristo Jesús para sus días y para las generaciones futuras. Miremos otro aspecto que me llamó mucho la atención de su vida personal. Enoc, dice la palabra de Dios, tomó la decisión de caminar con Dios. ¿Cuánto tiempo? 365 años, es decir, todo el tiempo que vivió. La palabra de Dios nos da un detalle muy importante. Yo lo tomé 65 años y ahí nace Matusalén. Entonces doy por sentado que este hombre se casa y tiene no solamente a Matusalén, y la palabra de Dios nos dice que tiene más hijos. Entonces pasa de una vida de estar soltero a una vida de casado. Ahora, hay una diferencia entre estar soltero y estar casado. Hay mayor responsabilidad y hay un factor tiempo. Para este hombre eso no era un problema, porque él incorporó a Dios en todas y cada una de sus actividades. Él tenía al Señor presente en todo, nunca hizo nada por su propia cuenta, siempre contó con el Señor. Me imagino esos tiempos de Enoc con el Señor, a toda hora, en su presencia, esos tiempos de oración, esos tiempos de intercesión, esos tiempos en sus devocionales personales, esos tiempos de arrepentimiento, todo el tiempo, Señor, día a día, todo el tiempo con el Señor, día a día. Otra situación que veo con 365 años
es que los 365 años que vivió Enoc es igual a los 365 días de nuestro año calendario. Entonces veo que Dios quiere que nosotros tengamos una comunión con Él día a día. Por encima de cualquier circunstancia no podemos perder de vista la comunión íntima con el Señor. Debemos tenerlo en cuenta en todo, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Nosotros debemos estar atentos con nuestros propios actos, mis amados hermanos, de no ser piedra de tropiezo para otros ni para nosotros mismos. 365 años, hermanos, es muchísimo tiempo. La palabra de Dios nos dice que nosotros viviremos 70 años y los de mayor vigor viven hasta los 80. Esto lo dice el Salmo 90:10. Este hombre vivió 4 veces más que nosotros y permaneció en esa intimidad con el Señor. Hermanos, eso es toda una vida consagrada. Qué precioso ejemplo el de este hombre. ¿Será entonces que Dios quiere que vivamos 365 días en comunión con Él? Claro que sí. Día a día, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Por qué tanto detalle? Porque Dios es un Dios de detalles. Asimismo, Él quiere que cuidemos con detalle nuestras vidas. Vamos entonces a hablar de las 3 acciones para que nos lleven a una victoria espiritual que nos las enseña Enoc a través de la palabra del Señor. La primera acción entonces es caminar con el Señor siempre. ¿Qué significa caminar? Es marchar al lado de nuestro Dios todo el tiempo en unidad. Es un estilo de vida. Entonces, ¿por qué debemos caminar con el Señor? Vamos a dar las siguientes razones. La primera, porque solo Dios nos muestra el camino. Vamos a mirar el Salmo 32:8 que dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, solo Dios nos puede hacer entender y nos puede enseñar el camino en que debemos andar. El Señor es el único que nos puede enseñar a tomar decisiones sabias y siempre nos va a enseñar el camino correcto. Él está pendiente de cada paso que damos. Miremos también en Proverbios 3, 5, 7. Vamos a mirarlo. Proverbios 3, 5, 7. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que a nosotros de pronto nos puede parecer que nuestro camino, nuestra manera de pensar sea la correcta. Y a veces luchamos con esas cosas. Pero lo que nosotros debemos hacer lo primero es ir a la palabra del Señor, meditar, orar antes de tomar cualquier decisión. Pues su palabra dice que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Esto significa que le preguntaré a Dios sobre cada aspecto de mi vida, de mi familia y de mis circunstancias. Además vemos que esto es refrigerio para nuestros huesos. Es decir, muchas veces nos metemos y nos enredamos con circunstancias que terminamos de pronto, aquí dice la palabra de Dios, de pronto enfermos. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros estemos muy bien todo el tiempo, que vivamos y caminemos en esta tierra. Solo Dios, entonces lo primero es que Dios nos muestra el camino. Ahora, ¿qué más nos muestra el Señor? Solo Dios nos muestra el pecado, por eso debemos caminar siempre de la mano del Señor. Miremos lo que dice el Salmo 98. Despliegas nuestros pecados delante de ti. Nuestros pecados secretos los ves todos. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Eso lo dice Gálatas 6:7. El Señor conoce todos nuestros pecados. Él conoce nuestros pensamientos. Él conoce lo que vamos a hablar antes de que lo hablemos. Él conoce lo que vamos a pensar antes de que lo pensemos. Lo dice el Salmo 139. Él conoce nuestro acostarnos y conoce nuestro levantar. Él conoce todos aquellos secretos y Él es el único que nos puede confrontar con nuestro propio pecado y así enderezar nuestro caminar.
Como dije antes, Dios es un Dios de detalles. Por eso debemos cuidar minuciosamente nuestro caminar. Debo estar consciente que estoy todo el tiempo ante su presencia. Por esto debo cuidar lo que hablo, lo que pienso, lo que miro y lo que digo, lo que toco. Un atleta salió a recorrer su país y en su largo caminar tuvo que atravesar diversos obstáculos: calor, frío, lluvia, sol. Cuando llegó a la ansiada meta, fue entrevistado y le preguntaron, ¿cuál fue el mayor obstáculo que tuviste que atravesar? Él respondió: mi mayor obstáculo fueron esas piedritas pequeñas que se metieron en mis zapatillas. Aplicación, hermanos, para nuestra vida espiritual. Esas pequeñas piedras representan esos pecados que consideramos pecaditos, a los que les restamos importancia, pero que ocasionan un gran daño si no hacemos un alto y los sacamos de nuestra vida, pues estos afectan nuestra relación con Dios y con el prójimo. Ejemplo de ellos: las malas actitudes, las mentiras, la crítica, el menosprecio, la indisciplina, la falta de perdón, el orgullito, la falsedad, la hipocresía, etc. La solución, ¿cuál es, hermanos, para nuestras vidas? Es ir con humildad delante del Señor y arrepentirnos. Aquí vemos por qué debemos caminar con el Señor siempre. Siempre debemos estar con Él, porque Él es el único que nos va a mostrar nuestro pecado y porque es el único que nos va a mostrar el camino. Enoc, mis amados hermanos, decidió consagrarse al Señor, decidió honrarlo en cada accionar de su vida. Recordemos que nosotros somos templos del Espíritu Santo de Dios y que ya le pertenecemos al Señor. Vamos a leer en 1 Corintios 6, del 19 al 20, yo ya lo tengo acá anotadito, y dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios? Su Santo Espíritu está en nosotros y es de Dios. Y que sois vuestros, y que no sois vuestros, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque habéis sido comprados con precio, con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, somos del Señor, le pertenecemos. ¿Para qué? Para glorificarlo a través de nuestras vidas. Y esto, hermanos, es consagración. Es entregarle mi vida a Dios para que Él haga su voluntad en vez de la mía. Por esto es que debo todos los días revisarme en todo y corregirme. Debo estar en un mejoramiento continuo espiritual. Esta es la primera, entonces, acción que vemos que nos enseña nuestro hermano Enoc, y es la acción de caminar siempre con el Señor. Vamos a mirar la segunda acción. La segunda acción es agradar al Señor siempre. La palabra de Dios hace referencia a Enoc en 3 citas. La primera la vimos en Génesis, la segunda vamos a mirarla en Hebreos 11 del 5 al 6. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir, desapareció, porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe, mis amados hermanos, es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La palabra de Dios es muy clara y nos muestra en este versículo bíblico qué clase de fe tenía Enoc. En la Reina Valera, cuando dice aquí, lo conocían como una persona que agradaba a Dios, la Reina Valera habla de que era un hombre de testimonio. Esta cita muestra claramente que no caminaba en fe. Le creía a Dios, pues su íntima relación lo llevó a un sometimiento y a una dependencia absoluta a nuestro Señor. Era un hombre de testimonio. Él tenía un convencimiento de que hay un ser personal que gobierna el universo y a quien tenemos que dar cuenta de todo lo que hacemos. Él estaba convencido de que hay un Dios vivo. Él sentía su presencia y confiaba en su palabra, en su cumplimiento. Enoc servía a Dios y se sometía a su voluntad.
Hermanos, Enoc sentía la necesidad todo el tiempo de buscar a Dios. Dios se convirtió para él en lo principal, en lo primero. Vamos a mirar quiero decirles algo. La búsqueda de Enoc era una búsqueda sincera, como dice esta versión Nueva Traducción Viviente, que debemos buscar al Señor de una manera sincera. Y vamos a mirar Proverbios 8:17, que dice la palabra del Señor. Dice: amo a los que me aman, y los que me buscan con diligencia me hallarán. Hermanos, Dios, si nosotros ponemos a Dios por primero en todas las cosas y lo amamos por encima de todas las cosas, nosotros vamos a tener respuesta a esto. Y si lo buscamos diligentemente, con insistencia, lo vamos a hallar. Con toda seguridad, Él está ahí para cada uno de nosotros. La fe de Enoc estaba basada no solamente en lo que vivía acá en la tierra, sino en una recompensa futura. Él sabía que había algo mayor, más grande, la patria celestial. Sus ojos estaban puestos en lo eterno. Vamos a mirar Hebreos 11:16. Dice la palabra en Hebreos 11:16. Vamos a leerlo desde el 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Estos hombres de fe, allí está Enoc. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mire, hermanos, Enoc tenía claro eso, que acá estaba un tiempo y que se iba a ir para un lugar muchísimo, pero muchísimo mejor. Entonces, hoy aprendemos de la fe de Enoc, una fe genuina, una fe viva, una fe basada en el testimonio de vida, una fe que se notaba en sus hechos. Vamos para la tercera acción. La primera entonces es caminar con el Señor siempre, agradar al Señor siempre, y la tercera acción es predicar del Señor siempre. Por lo que vimos anteriormente, la gente lo conocía por su testimonio. ¿Qué mejor manera de predicar que esta? Que nuestra fe se note en nuestra manera de testificar de nuestro Dios. Hablé de que Enoc aparece en 3 citas bíblicas. Ya vimos la primera, que es en Génesis, Hebreos. Vamos a mirarlo en la epístola de Judas, en el versículo 14. Judas, versículo 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Judas, inspirado por el Espíritu Santo, habla de Enoc, quien profetizó para su época y para las generaciones futuras acerca de los juicios que vendrían para la humanidad si no se arrepentían. Me imagino a Enoc hablando a sus familiares, vecinos, compañeros, en un constante llamado al arrepentimiento. Recordemos que Enoc vio corrupción en su época y esto fue antes del diluvio. Pero Dios le dio la confianza necesaria para llevar el mensaje de salvación. Hermanos, él fue el primer hombre arrebatado que muestra la palabra de Dios. Esto que nos enseña que caminar con el Señor, agradar al Señor y predicarlo vale la pena. Esta visión que habla Judas nos permite ver que no presenció en espíritu la segunda venida del Señor Jesús, que él fue testigo fiel de este acontecimiento futuro, pero que fue testigo fiel de su propio arrebatamiento. Él tuvo el privilegio de vivirlo antes del fin de los tiempos. Miremos lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 4, 1, 5. 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Pero vamos a mirar desde el 3.
desde el 1, perdón. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oírla, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Mire qué consejo el que le da Pablo a Timoteo y nos está dando para nuestros días. Debemos estar predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estar haciendo este trabajo que también hizo Enoc, de llevar el mensaje de salvación a nuestra familia, a todos los que nos rodean, y llamarlos al arrepentimiento, porque es algo que nosotros necesitamos hacer para que las personas que están a nuestro lado alcancen la salvación. Dice la palabra de Dios que muchas personas que van a querer escuchar la palabra de Dios, pero ya no va a haber tiempo para eso, porque estamos en el tiempo de la gracia, mis amados hermanos, y debemos aprovechar este tiempo. Hermanos, vemos un ejemplo vivo de un hombre que vivió para el Señor. Si somos obedientes en todo lo que Dios establece en su palabra, si nos relacionamos más con Él, sabremos cómo servirle y agradarle aún más. Si hacemos esto cuando nuestro tiempo en la tierra termine o seamos arrebatados, Dios nos llevará y estaremos con Él. Si somos fieles y caminamos con Dios en todos nuestros días y nos arrepentimos de todo corazón, entraremos directamente a la eternidad para estar con Él. Concluyamos con un versículo bíblico y vamos a hacerlo como profesión de fe. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, dice la palabra de Dios. Dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por este tiempo en que estuvimos en tu palabra. Señor, gracias porque tú nos ministras, porque tú nos enseñas, porque tú quieres que seamos mejores cada día, porque tú quieres que nosotros vivamos vidas pegaditos de ti, que caminemos de tu mano, a tu lado en esa unión perfecta, que te agrademos con nuestra fe, que creamos en ti, Señor, y que prediquemos tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que todo esto lo podamos hacer fielmente delante de ti y siempre sometiéndonos a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, un feliz resto de semana y Dios me los bendiga.